Buenas tardes, doctora Mayerly. A continuación voy a hablar sobre las biomoléculas orgánicas, que son los átomos de carbono que se unen con facilidad al oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo para producir un aumento de la complejidad de las moléculas y la aparición de grupos funcionales, que son los que confieren propiedades fisioquímicas concretas y específicas a las moléculas hidrocarbonadas que les presentan. Los grupos funcionales más importantes son el carboxilo, el carbonilo, el hidroxilo, el ester y el amino. Estos grupos sirven para clasificar las biomoléculas orgánicas en alcoholes, cetonas, aminas y ácidos. Entre las biomoléculas orgánicas tenemos a los carbohidratos, también llamados hidratos de carbono. Ellos pueden estar unidos covalente a otros tipos de molécula, formando glicolípidos, glicoproteínas, proteoglicanos y peptidoglicanos. Los carbohidratos se pueden clasificar en monosacáridos como las frutas y la glucosa, en oligosacáridos como es la lactosa y la maltosa, los polisacáridos como es el almidón, como se puede ver en la imagen. Los lípidos, la característica más importante de ellos es la hidrofobicidad, es la baja solubilidad que se debe a su estructura química, que es fundamentalmente hidrocarbonada, con gran cantidad de enlaces de carbono, hidrógeno y de carbono y de carbono. Estos enlaces son por ciento covalentes y su momento dipolar es mínimo, ya que el agua, al ser una molécula muy polar, no es capaz de interactuar con estas moléculas. Entonces ella adopta una estructura muy ordenada que maximiza las interacciones entre las propias moléculas del agua, formando la molécula hidrofóbica al interior de una estructura en forma de jaula que también reduce la movilidad del lípido. Todo lleva a una configuración de baja entropía. Esta baja entropía se da si las moléculas lípidas se agregan entre sí e interaccionan mediante fuerzas de corto alcance, como son las fuerzas de Van der Waals. Esto resulta energéticamente desfavorable. Las funciones de los lípidos son 4. La primera es la función de reserva, que se transforman en grasas y se almacenan los nutrientes que consumimos y no lo utilizamos rápidamente. El contenido energético de ellas es mucho más elevado que los hidratos de carbono y las proteínas, ya que 1 gramo de grasa genera 9 kilocalorías, pero su conversión en energía es más lenta que la de los hidratos de carbono, por lo que no puede generar tanta energía por unidad de tiempo, aunque la cantidad total es transformada en grasas en nuestro organismo. Segundo, la función estructural. Ellas forman la bicapa lípida de las membranas mediante un proceso que se trata que el medio biológico y las células, cada una de estas es rodeada por un medio acuoso. Para poder delimitar bien el espacio celular es necesario la interfase de hidrofóbica, que es de tipo anfipático, es decir, tiene moléculas hidrofóbicas y hidrofílico. La tercera es la función biocatalizadora. Son las reacciones químicas que se producen en los seres vivos y esta función las cumplen las vitaminas lipídicas, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas. La 4 es la función de transporte. El transporte de los lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante su emulsión de grasas a los ácidos biliares y a los proteolípidos. La emulsión de las grasas se trata que las grasas se descomponen en ácidos grasosos mediante una simple hidrólisis de los enlaces éster en los triglicéridos. La descomposición de las grasas se da por la acción de detergente y la agitación mecánica dentro del estómago. La acción detergente es producida por los jugos digestivos, en especial por grasas parcialmente digeridas, y las sales biliares tienen una parte hidrofóbica y otra hidrofílica.
La hidrofóbica es insoluble en agua y la hidrofílica soluble en agua. Esto permite que disuelvan en la interfaz oleoacuosa, que la superficie hidrofóbica está en contacto con el lípido y la superficie hidrofílica entra en contacto con el medio acuoso. La clasificación de los lípidos saponificables y lípidos insaponificables. Los lípidos saponificables es que su composición tiene ácidos grasos, que son moléculas de cadenas hidrocarbonadas. Los ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados. Saturados, que solamente tienen enlaces simples entre los átomos de carbono, y los insaturados tienen uno o varios enlaces dobles en su cadena y sus moléculas presentan codos con cambios de dirección en los lugares donde aparece el doble enlace. Los lípidos saponificables también se pueden clasificar en simples o complejos. Simple, como los aglicéridos, que frente a bases dan lugar a reacciones de saponificación en la que se producen moléculas de jabón, y se pueden clasificar según el número de ácidos grasos, que es monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos. Los lípidos complejos hacen parte de los lípidos saponificables, ya que su estructura molecular tiene carbono, hidrógeno, oxígeno, también nitrógeno, fósforo, azufre o un glucélio. Estas moléculas son las principales de formar la doble capa lipídica de la membrana, por lo que también se llaman lípidos de membrana. Los lípidos insaponificables son los que en su composición no tienen ácidos grasos, como en la parte de las hormonas esteroideas, que son las hormonas sexuales o las hormonas suprarrenales. Las hormonas sexuales se encuentran la progesterona, que prepara los órganos sexuales femeninos para la gestación, y la testosterona, que es responsable de los caracteres sexuales masculinos. Y las hormonas suprarrenales se encuentra la cortisona, que actúa en el metabolismo de los glúcidos, regulando la síntesis de glucógeno. Otro lípido insaponificable es la prostaglandina. Entre ellas se destaca la producción de sustancias que regulan la coagulación de la sangre y el cierre de las heridas, así apareciendo la fiebre como defensa a las infecciones y las reducciones de la secreción de los jugos gástricos. Los ácidos nucleicos son polinucleótidos, ya que están formados por unidades moleculares llamadas nucleótidos. Los nucleótidos están formados por un grupo de fosfato, por una pentosa y por un grupo de bases nitrogenadas. En los grupos de fosfato son los que le dan la característica ácida del ADN y el ARN. Estos, al tener nucleótidos con un solo radical, son estables, y cuando el nucleótido contiene más grupos de fosfato se vuelven inestables, como sucede en el caso de la adenosintrifosfato o el ATP. Esto trae como consecuencia que se rompe el enlace de fosfato y se libera la energía que los une al nucleótido. Los grupos de fosfato forman parte de la bicapa lípida de las membranas celulares. Las pentosas son monosacáridos, o sea, son de 5 carbonos en su molécula. Hay dos tipos de pentosa: la desoxirribosa, que presenta el ADN, y la ribosa, que forma parte del ARN. En las bases nitrogenadas, como se muestra en la imagen, hay dos tipos. Primero, la purina, y la otra, la pirimidina. La purina son la adenina y la guanina, y la pirimidina son la citosina, la timina y el uracilo. La timina solamente se presenta en el ADN y el uracilo está únicamente en el ARN. El resto de las bases nitrogenadas están en ambos en ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos: está el ADN y el ARN. El ADN, ácido desoxirribonucleico, que son las moléculas conformadas de la información genética de cada individuo.
Su estructura está por 4 fases. La estructura primaria es que cada nucleótido está compuesto por una molécula de ácido fosfórico y una desoxirribosa como pentosa y las 4 bases nitrogenadas que son la adenina, la citosina, la guanina y la timina. La segunda fase se forman 2 hileras o cadenas de polinucleótidos que cada hilera sigue a otra hilera de nucleótido, así formando una secuencia de cada base nitrogenada, como por ejemplo la siguiente secuencia: guanina, timina, adenina, citosina, adenina, timina, guanina y citosina. Esta secuencia de nucleótidos del ADN se denomina gen, que se ubican determinando el lugar de los cromosomas y ejercen propiedades específicas. Cada base nitrogenada está orientada hacia las bases nitrogenadas de otra hilera complementaria, unidas entre sí por puentes de hidrógeno. La tercera base es que el ADN no está libre entre el núcleo de la célula, sino que está organizado en un complejo llamado cromatina. La cromatina se denomina la estructura formada por ADN y por proteínas llamadas histónicas y no histónicas. La cromatina está inmersa en el jugo nuclear cuando la célula está en interfase, es decir, entre 2 mitosis. En esta etapa, las moléculas de ADN forman largos y numerosos filamentos que se enrollan sucesivamente a las moléculas de proteínas llamadas histonas. Esto produce que el ADN sufra una importante compactación, puesto que en cada enrollamiento él da casi 2 vueltas sobre 4 paredes de histonas, y las más conocidas son H2A, H2B, H3 y H4. Ellas forman el octámero de histonas. El ADN enrollado junto al octámero se denomina cromatosomas. Entre 2 cromatosomas se ubica el ADN espaciador, al que está asociada otra proteína histónica llamada H1 que mantiene una posición al ADN en el octámero. Cada cromatosoma seguido de la histona H1 y del ADN espaciador forman unidades fundamentales de la cromatina de las células eucariotas llamadas nucleosomas, que son unos 100 angstrom de diámetro que adoptan un collar de perlas que se observa la cromatina mediante microscopio electrónica cuando la célula está en esta fase. La cuarta fase es que los nucleosomas también se compactan enrollándose de manera helicoidal. Forman estructuras más o menos de 300 angstrom de diámetro denominadas solenoides. Cuando la célula entra en mitosis, las fibras de cromatina se pliegan entre sí y se compactan aún más, formando los cromosomas. Las proteínas no histónicas actúan como un protector sobre los solenoides, ensamblándose en forma de espiral. El otro tipo de ácido nucleico es el ARN, ácido ribonucleico, que forma una sola cadena de polinucleótidos dispuestas en manera lineal. Existen 4 tipos de ARN. El ARN mensajero, que actúa como molde y transporta la información para la síntesis de proteínas. Presenta codones y grupo de 3 nucleótidos. El ARN de transferencia transporta los aminoácidos hacia los ribosomas para la síntesis proteica. Se encuentra en el citoplasma y contiene anticodones. El ARN ribosómico recibe la información genética, traduce las proteínas, está ubicado en el ribosoma y organela donde se sintetizan las proteínas. El ARN heteronuclear
es el precursor de los ARN. La diferencia de los dos tipos de ácidos nucleicos es por su estructura. El ADN tiene una hilera doble helicoidal y el ARN tiene una hilera simple. Por sus polinucleótidos, el ADN tiene 2 y el ARN tiene 1. Por su ubicación, el ADN está ubicado en el núcleo, cromosomas, mitocondrias y cloroplastos, y el ARN solamente en el núcleo y en el ribosomas. Por sus pentosas, el ADN es de desoxirribosa y el ARN de la ribosa. Por sus bases nitrogenadas, el ADN contiene adenina, citosina, guanina y timina. El ARN tiene adenina, citosina, guanina y uracilo. Por su función, el ADN almacena la información genética y el ARN permite la expresión de la información genética, síntesis de proteínas. Las proteínas son polímeros denominados a unidades menores llamadas aminoácidos. Ellos poseen un grupo amino llamado grupo carboxilo de carácter ácido que tienen cadena lateral o radical. Las células vegetales pueden fabricar 20 aminoácidos a partir de carbohidratos y lípidos. Las células animales únicamente pueden sintetizar 12 aminoácidos. Los 8 aminoácidos restantes los encontramos en la alimentación, que son denominados aminoácidos esenciales. Las funciones de las proteínas enzimáticas. Su función es la digestión de almidón o glucosa, por ejemplo, la saliva. Estructural, la queratina y el colágeno, que la encontramos en el pelo, en las uñas, en los huesos y en los cartílagos. En el tema de los animales, en las plumas y en cascos de los animales. También los colágenos, por su ebullición, se transforman en proteínas solubles como la gelatina y la cola. Función hormonal: regulan la glucosa en sangre y contracción del útero durante el parto. Como ejemplo tenemos la insulina o la oxitocina. Función contráctil: contracción de las fibras musculares, ejemplo la actina y la miosina. De almacenamiento: almacén de hierro en el vaso o de aminoácidos en ovoalbumina. Función de transporte: transporta el oxígeno en la sangre y en músculos, ejemplo la hemoglobina y la mioglobina. Inmunológica: inhibición del antígeno defensor de molecular, por ejemplo tenemos los anticuerpos. La clasificación de las proteínas se clasifica por su composición. Pueden ser simples o complejas. Simples porque al momento de degradarse solo producen aminoácidos, y complejas porque al momento de degradarse producen aminoácidos y otros compuestos orgánicos e inorgánicos como nucleoproteínas y fosfoproteínas. Las proteínas, por su conformación, pueden ser fibrosas o globulares. Fibrosas son aquellas que están formadas por cadenas polipeptídicas formando estructuras de fibras. Por ejemplo, la fibrobina, que es producida por insectos, sobre todo por las arañas y gusanos de seda. El colágeno, constituyente del componente proteico principal del tejido conectivo. La queratina puede encontrarse en las uñas, garras, en los pelos y en la capa externa de tu piel. La elastina proporciona elasticidad a tu piel y a los vasos sanguíneos. Y globulares, ellas están formadas por cadenas polipéptidas que adoptan una forma de espiral. Por ejemplo, las enzimas, las hormonas o los anticuerpos. Las proteínas, por su solubilidad, como se muestra en las imágenes, pueden ser por agua, la sal o el alcohol. Gracias por su atención, tutora Mayerly.